Ya. Bueno, alumnos, los saludo. Esta es la clase del día 18 de noviembre de 2022 en la Universidad Miguel de Cervantes, y lo que pretendo revisar en esta clase son las medidas cautelares personales. Quizás también veamos las reales y vamos a fijar la materia de la prueba, y la materia de la prueba va a ser desde toda la materia menos el sistema procesal penal, para que quede grabado esto. Entonces, toda la materia menos el sistema procesal penal antiguo, hasta la clase de hoy, que van a ser las medidas cautelares personales. La solemne 2 va a ser oral, va a ser la misma modalidad que tuvimos para la cátedra, así que yo les pido encarecidamente que estudien, que estudien. Y de hecho, en la clase del 25 de noviembre, que la última clase es antes de la prueba, eh, ustedes, aparte de hacer clase, yo les voy a responder todas las dudas que ustedes tengan y cosas que no les quedaron claras. ¿Ok? Sí, profesor. Ok, profesor. Gracias. Ya, y cuando digo cosas que no les quedaron claras, me estoy refiriendo también a cosas que nunca entendieron. Cosas que nunca entendieron y que quizá en el material puede haber algún error, o en las cápsulas que ustedes me imagino que han visitado también pudieran tener algún error que pudiera ser menor, porque yo lo que reviso es siempre cuando empiezo un curso reviso el material que envío, entonces tiene múltiples revisiones. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta antes de continuar? Yo no, profesor. ¿No? Ya. Ok. Empecemos entonces. Miren, ya, hablemos de las medidas cautelares. Ya sabemos que en teoría las medidas cautelares son aquellas resoluciones judiciales cuyo objetivo es asegurar el resultado del juicio. En este caso, las medidas cautelares personales lo que buscan es asegurar los resultados del proceso penal y también los objetivos que se tienen en vista al iniciar un proceso penal, que no siempre pueden ser vinculadas al éxito de la investigación o al éxito o al obtener una condena, sino que incluso más, que puede ser asegurar a la persona del imputado, para que esté disponible al momento de que tenga que ejecutarse el fallo, si es que es condenatorio. ¿Ya? Entonces, hablemos de la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva es la medida cautelar personal de mayor intensidad que tiene nuestro proceso penal. Definamos lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva es, es la restricción de libertad ambulatoria del imputado durante la investigación o el proceso penal en un recinto penitenciario, es decir, en un recinto administrado por el Estado, y que obviamente tiene un régimen especial, es decir, un régimen interno propio. Eso es la prisión preventiva. ¿Alguna duda respecto a lo que entendemos por prisión preventiva? ¿No? No, profesor. Ya, ok. Cuando hablamos de prisión preventiva, estamos hablando de un imputado preso. A ver, también tenemos que distinguir a la prisión preventiva de otras resoluciones judiciales que también restringen la libertad. Por ejemplo, podemos distinguir la prisión preventiva o prisión, de la detención y también del arresto. ¿Qué es lo que es la detención? La detención es la privación de libertad, pero solo y con el único objetivo de poner a disposición a, a una parte o a una persona de un tribunal. Esa es la detención. Por ejemplo, se puede detener a un imputado para que el imputado comparezca a los actos de instrucción o a los actos ante el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal, pero para solo ese efecto, de que comparezca o comparezca más que nada ante el tribunal. Así pueden despachar órdenes de detención no solamente los jueces con competencia penal o los tribunales con competencia penal, sino cualquier otro tribunal.
un tribunal civil, por ejemplo, un juzgado civil, por ejemplo, un juzgado de familia, o también un juzgado de letras laboral. También podría despachar órdenes de detención. Por ejemplo, esto es muy común respecto a los testigos. Los testigos, si no quieren comparecer, pueden ser llevados detenidos para el solo hecho de que comparezcan. Por ejemplo, ¿queda claro la detención para qué sirve? Solamente para el hecho de comparecer ante un juez o tribunal. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí, no es cierto? Ya. También tenemos el arresto. El arresto también es la privación de libertad, también temporal, siempre todo esto es temporal, de cualquier parte o tercero en un juicio con el objetivo de que cumpla con una obligación, más que nada una obligación establecida por la ley o por el tribunal. Por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias, que es muy común, los jueces de familia pueden decretar arrestos, que son privaciones de libertad, con el solo objetivo, por un determinado lapso, con el objetivo de que se cumpla con una obligación establecida en la ley, que es el pago de una pensión alimenticia. Eso es un apremio. También se pueden decretar arrestos, según el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en los casos de que se quiera cumplir una resolución judicial que no tenga una forma específica de cumplimiento. Esas serían entonces las diferencias entre el arresto, la detención y la prisión preventiva. Ya. A ver, vamos a revisar la resolución que decreta una prisión preventiva. La resolución que decreta una prisión preventiva tiene la naturaleza jurídica de un auto. ¿Por qué un auto? Porque realmente es una incidencia que se produce dentro de un proceso cuyo resultado o resolución por parte del tribunal corresponde a una decisión que en cualquier momento puede ser cambiada, entendiendo que existen nuevos y mejores antecedentes, o también puede ser mantenida si los antecedentes se mantienen. Entonces, tenemos que la resolución que decreta una prisión preventiva es un auto, fundamentalmente porque estamos frente a una resolución que es esencialmente revocable. Ya. Vamos a ver entonces los requisitos, que es una de las materias más importantes para determinar la posibilidad que existe de pedir prisión preventiva y que se decrete prisión preventiva. Ahora, estos requisitos de la prisión preventiva son necesarios que sean conocidos por cualquier persona, desde el imputado, desde cualquier persona con un mínimo de cultura cívica, tiene que saber qué posibilidades tiene y qué poder tiene el Estado para privar a una persona, y en este caso un imputado, de su libertad ambulatoria. Debe saberla obviamente un juez de garantía o un juez de un tribunal oral o penal. Es obligatorio que conozca la normativa a cabalidad. Un abogado, para qué decir, por las consultas que le pueden hacer y por la participación que puede tener en esta audiencia. Y también, bueno, para qué decir el defensor, los defensores penales públicos, los fiscales que tienen que fundamentar debidamente estas peticiones de prisión preventiva. O sea, es decir, desde todo ámbito es necesario conocer cuáles son los requisitos para que se decrete prisión preventiva. Ahora, respecto a las prisiones preventivas y los requisitos, existen una suerte de desconocimiento o de conocimiento bastante superficial por parte de los abogados y en general de personas que no están vinculadas al ámbito penal, porque se tiende a creer, por ejemplo, que los únicos requisitos de la prisión preventiva están en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que establece que es el artículo que se refiere precisamente a los requisitos de la prisión preventiva, pero también el artículo 139, que es el artículo con el cual comienzan las medidas cautelares personales, también contiene a lo menos tres requisitos. Entonces, para que ustedes tengan claro los requisitos que se deben tener en vista para decretar una prisión preventiva, les tengo que indicar. Primer requisito, entonces deben tenerlo claro. El primer requisito es que no en cualquier tipo de investigación se puede solicitar la prisión preventiva
y obviamente por el juez de garantía decretarla, tiene competencia para decretarla. La investigación para que se pueda hacer esta petición de prisión preventiva debe estar formalizada. Por eso es tan importante la formalización de la investigación, que por lo demás es una garantía para el imputado de conocimiento para su defensa, de conocimiento de la imputación específica para proceder a su defensa. Entonces, en la investigación formalizada, o estando formalizada la investigación, es solamente posible pedir prisión preventiva. En segundo lugar, no cualquier interviniente en el proceso penal puede pedir prisión preventiva. Solamente pueden pedir prisión preventiva el Ministerio Público y el querellante. Con esto excluimos inmediatamente a la víctima. Y si ustedes leyeron el rol del querellante en el proceso penal, se van a dar cuenta que esta es uno de los, podríamos decir, de las garantías o de los mayores derechos que tiene el querellante, que tiene la víctima que se querella, a la víctima a seca, ¿no? ¿Para qué hablar de la víctima que no tiene ni siquiera representación a través de un abogado? Entonces ya tenemos dos requisitos. Primero, que la investigación esté formalizada. Segundo, que lo solicite un interviniente habilitado, en este caso el Ministerio Público o el querellante. El tercer requisito es un requisito que aparece también en el artículo 139, y es un requisito más bien que los jueces más que nada manejan, porque ellos son los que tienen que acceder a esta solicitud o no, y que tiene que ver con la racionalidad y la proporcionalidad, la racionalidad del procedimiento, y esto tiene que ver con el debido proceso, y la proporcionalidad en cuanto a a la resolución que va a decretar prisión preventiva. Porque ustedes han de saber que una de las características esenciales que tienen las medidas cautelares es que deben ser proporcionales. ¿Proporcionales a qué? En este caso, proporcionales al riesgo que se trata de evitar. Yo le invito a que revisen un video que está en un canal de YouTube, que me parece que es para la preparación de examen de grado, donde tengo una cápsula en donde trato a la prisión preventiva y en donde trato de forma más extensa las medidas cautelares teóricamente y, digamos, del punto de vista genérico, es decir, sin referirme a materias penales o civiles. Así que los invito a que revisen esos dos videos y las cápsulas del proceso penal. Bueno, dicho esto, esto es importante en cuanto al principio de proporcionalidad, que no se puede decretar prisión preventiva si es que existe una medida cautelar personal de menor intensidad y que es suficiente para cumplir con los objetivos que se tuvieron en vista para pedir y decretar la medida cautelar personal. Me explico. Por ejemplo, si es que tenemos un delito de menor lesividad, un hurto, si es que esta persona, si es que el imputado no hay antecedente que vuelva a cometer el delito, de que se vaya a sustraer sustraer del proceso, es decir, que se vaya a escapar, huir, no existe ningún antecedente, entonces la prisión preventiva no debiera ser la medida cautelar personal que debiéramos decretar. Al parecer, una persona de esas características y que tiene arraigo familiar o que, por ejemplo, tiene arraigo social, es decir, que estudia o trabaja, etcétera, y que se hace una prognosis, se estima que no va a volver a cometer este delito o ninguno más, parece que la medida cautelar normal debería ser alguna medida cautelar que solamente haga, obviamente menor intensidad la prisión preventiva, pero que sea lo suficientemente intensa como para que esta persona esté a disposición del Ministerio Público o del tribunal cuando sea requerido. Y en este caso, por ejemplo, bastaría quizás que se presentara ante la autoridad o ante el Ministerio Público una vez al mes para que el Ministerio Público le pueda dar en cierta medida recado de cómo va su proceso y si es que lo necesita, o la investigación y si es que lo necesita. Bastaría quizás solamente eso. Quizás para un delito de mayor envergadura bastaría eso y un arraigo, pero quizás no una prisión preventiva. Entonces, con esto quiero decir que el tercer requisito para decretar prisión preventiva es que la prisión preventiva siempre es última ratio, es el extremo, no es la medida cautelar
que se debe elegir primeramente, sino que debe haber un juicio de proporcionalidad en razón de la actuación y de las características especiales del imputado con el riesgo que se quiere evitar con esta medida cautelar personal. O sea, ya tenemos 3 requisitos para decretar la prisión preventiva. Y ahora vamos a revisar los requisitos que se encuentran establecidos propiamente tal en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que lo invito a que lo tengan a la vista a medida que vamos avanzando. Estos requisitos son los requisitos de la letra A, B y C. Los requisitos de la letra A y B son requisitos más bien objetivos y que se desprenden de la investigación y que no están vinculados a las características especiales del imputado. De hecho, estos 2 requisitos de la letra A y de la letra B eran requisitos que ya estaban en nuestro viejo Código de Procedimiento Penal a propósito de los requisitos para dictar autoprocesamiento. Ahora, ¿por qué estaban estos requisitos en el autoprocesamiento antiguo? Estaban en el autoprocesamiento antiguo porque el autoprocesamiento inmediatamente provocaba el efecto de que se decretara la prisión preventiva. Entonces, por eso estaban ahí estos requisitos que actualmente están en esta cautelar personal de prisión preventiva directamente. ¿Cuáles son estos requisitos? Estos requisitos de la letra A, la letra B y la letra C. Bueno, vamos al requisito de la letra A. ¿Cuál es el primer requisito de la letra A y el cuarto requisito en general para que se decrete prisión preventiva? Bueno, este requisito tiene que ver con la verosimilitud. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes cuando vieron las cautelares de manera teórica en el curso seguramente procesal 3, el juicio ordinario, y ahí vieron las medidas precautorias o modernamente denominadas cautelares, ustedes pudieron apreciar de que existen 3 requisitos básicos, que serían la verosimilitud o humo de buen derecho. Y en este caso este requisito tiene que ver con que exista una alta probabilidad del derecho que se reclama por parte del demandante, y por eso hay que asegurarle en cierta medida el cumplimiento de una futura sentencia condenatoria. Bueno, en este caso, este humo de buen derecho o requisito de verosimilitud respecto de la prisión preventiva tiene que ver con esto, con lo siguiente, tiene que ver con que existan antecedentes que justifiquen la existencia del hecho punible, es decir, que lo hagan verosímil, es decir, que hagan creíble de que realmente se cometió un delito. Con esto uno siempre pone el mismo ejemplo, que es bastante sencillo en materia procesal penal. Obviamente, el primer paso para decretar una prisión preventiva conforme a la verosimilitud es que me muestren un hecho que realmente revista carácter de delito. En el caso del delito más grave que se puede cometer, que sería el homicidio, obviamente voy a necesitar un cadáver, voy a necesitar una persona muerta y obviamente en situaciones sospechosas, como por ejemplo una persona encontrada muerta en la vía pública y amarrada de pie y mano. Obviamente eso no es una muerte natural, es una muerte sospechosa, que por lo demás nuestro antiguo código de procedimiento penal establecía situaciones de muerte sospechosa y que debían ser investigadas. Bueno, en este caso, una muerte sospechosa genera este primer requisito de prisión preventiva, que sería que existan hechos que justifiquen la existencia del delito o que lo hagan verosímil. Es decir, en este caso, la existencia de un cadáver con evidentes muestras de haber sido la muerte causada por terceros de manera dolosa, por ejemplo. Es el primer requisito del 140, letra A. El segundo requisito también es objetivo desde el punto de vista de los antecedentes que hay que llegar, y tiene que ver con que existan antecedentes que juntos vayan a constituir presunciones fundadas de participación del imputado, participación obviamente culpable, el imputado en el hecho que reviste carácter de delito. Es decir, tenemos que llegar a antecedentes que sean, como ya los dije, presunciones fundadas. Cuando digo presunciones fundadas, no estoy diciendo que exista una prueba irrebatible de la participación del imputado, sino que estoy hablando de que existan antecedentes que justifiquen la participación de manera también verosímil en el hecho por parte del imputado, y obviamente de una manera culpable, no una participación que no sea culpable y menos penada por la ley.
Hasta el momento, ¿existe alguna duda? Porque ahora vamos a pasar al requisito subjetivo que genera generalmente más problemas respecto de las preguntas que se pueden hacer en el examen o en este caso los solemne 2. Profesor, disculpe, buenas tardes. Buenas Cuando tardes. usted habla del principio de proporcionalidad en la prisión preventiva, estaba buscándolo en el artículo 140, pero por ejemplo me figura ya la formalización de la investigación, a petición del Ministerio Público del querellante, pero cuando hace referencia a lo que es la proporcionalidad, está como en la parte final del artículo, ¿verdad? No, la proporcionalidad tiene que ver con el 139. Con el 139 cuando dice que si existen otras medidas cautelares de menos intensidad, pero que sirvan para lograr el éxito, en este caso la investigación o del proceso, debe preferirse esa. A eso me refiero con proporcionalidad. Ya, profe, ahí me quedó más ¿Ya? claro. Bueno, ok. Ya, vamos entonces a los presupuestos subjetivos. Los presupuestos subjetivos están en la letra C del 140 y tienen que ver con la forma de comisión del delito o el hecho que reviste carácter de delito, porque muchas veces el hecho parece delito, pero no era delito. Y también los antecedentes, los antecedentes vitales del imputado o de la persona que aparece imputada, ¿no? Y también esta letra C tiene importancia porque se señalan los objetivos que se tienen en vista para decretar la medida cautelar. Es decir, ¿qué es lo que busca salvaguardar en definitiva? Las cautelares personales. Y aquí hay que tener presente que esta letra C y esta letra B y esta letra A están en referencia a todas las medidas cautelares personales, al igual, sí, todas las medidas cautelares personales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se buscan salvaguardar con la prisión preventiva y todas las medidas realmente cautelares personales? Primero que el riesgo que, que el riesgo que significa la libertad del imputado para el éxito de diligencias precisas de investigación. Ese es el problema. Ese es el kit del asunto. El kit del asunto es que la libertad del imputado, en este caso, va a ser un obstáculo a que las diligencias precisas de investigación sean exitosas. Ese es el primer objetivo. A ver, y vamos a este primer objetivo. Esto que está en el Código Procesal Penal ya era objeto se encontraba en cierta medida, o cierta parte de esto se encontraba ya legislado en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, la jurisprudencia completó esto de las diligencias precisas de investigación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se pide la prisión preventiva, se debe justificar qué diligencia precisa puede ser entorpecida por el imputado estando en libertad. Es decir, no puedo decir que la libertad del imputado es un peligro para el éxito de la investigación de forma genérica, sino que tengo que justificar cómo la libertad del imputado va a ser un peligro para el éxito de diligencias precisas de investigación. Bueno, en este sentido, también tengo que llegar prueba. Prueba que diga qué. Prueba que diga que el imputado en libertad va a ocultar medios de prueba, va a destruir medios de prueba, va a coaccionar a la víctima para que no siga adelante con su denuncia o con la investigación, o va a coaccionar a testigos para que no declaren falsamente, etcétera, o va a atentar contra, bueno, en definitiva va a presionar porque porque la prueba o las diligencias de investigación no se realicen. Eso fundamentalmente, pero eso yo debo acreditarlo. ¿Cómo lo puedo acreditar? Por ejemplo, si ya han habido atentados por parte del imputado a la víctima con anterioridad, o digamos, la trayectoria vital del imputado da cuenta de actos violentos y actos digamos, de coacción a testigos. En ese caso, con esos antecedentes, yo podría pedir una prisión preventiva y con los antecedentes anteriores pedir la prisión preventiva eh, para evitar que fracase las diligencias precisas de investigación. ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí? Ya.
Sí, Si no dicen profesor. nada, yo entiendo que queda claro. Tengan cuidado porque esto es una materia sumamente importante, por lo cual obviamente va a ser preguntado e interrogado de manera exhaustiva. Las cautelares son sumamente importantes. Bueno, segundo objetivo que se tiene en vista para decretar la prisión preventiva. El segundo objetivo es que, en este caso, la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que el imputado es una persona refractaria a cumplir o acatar el orden jurídico, por una parte. Significa también que el imputado ya ha cometido otros delitos, significa que el imputado ya ha sido refractario, por ejemplo, a unas condenas, a alguna condena, o, bueno, son varias situaciones que implican ser refractario a respetar el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿en qué casos se estima, y esto se tiene que analizar caso a caso y personalmente respecto a cada imputado, por eso muchas veces ustedes van a ver que hay algunos imputados que quedan en prisión preventiva y otros no quedan en prisión preventiva, sino que quedan con otras cautelares y habiendo participado de la misma forma? Bueno, para ello hay que el juez debe evaluar determinadas circunstancias y el Código Procesal Penal es sumamente exhaustivo en estas circunstancias. Y en ese sentido, los jueces muchas veces se encuentran encajonados y se encuentran incluso de manos atados, sin otra alternativa que decretar prisión preventiva. ¿Qué antecedentes se tienen que tener especialmente en vista para considerar al imputado que el imputado que la libertad del imputado propiamente tal es un peligro para la seguridad de la sociedad? Por ejemplo, la pena asignada al delito cometido. Y en este sentido, todo delito que tiene una pena asignada de crimen hacia arriba, o sea, de crimen, ya el imputado tiene altas probabilidades de que quede en prisión preventiva. Tiene muchas probabilidades, porque son delitos bastante graves. Por ejemplo, estamos hablando del secuestro, la violación, el robo con intimidación o con violencia, el homicidio, el narcotráfico en grandes cantidades, etcétera. Estamos hablando de delitos bastante graves. Después también las circunstancias de la comisión del delito. Por ejemplo, si fue cometido por pluralidad de malhechores, o si fue cometido, como les dije, con personas que gozaban de algún beneficio penitenciario y siguieron cometiendo, lo que esto es muy común respecto a las personas que tienen, por ejemplo, la libertad dominical, que salen a cometer delitos el domingo y después vuelven a la cárcel. Eso da cuenta de una conducta refractaria al orden jurídico por parte del imputado. También quien está gozando una medida alternativa al cumplimiento de la pena o también está gozando una salida alternativa y comete el delito. También hay que tener claro si también estamos frente a personas que han reiterado su conducta delictual. Esto es el caso de los reincidentes, sobre todo de reincidentes en delitos graves. Un reincidente en delitos graves también tiene una conducta obviamente refractaria a cumplir el ordenamiento legal y penal en este caso, y por lo tanto también lo más seguro es que frente a esta situación sea un candidato a la prisión preventiva. Y también en la libertad del imputado, aparejado también a esto que es un peligro para la seguridad de la sociedad, también puede ser un peligro para la seguridad de la víctima o de las personas vinculadas o de los bienes de la víctima. También esto hay que acreditarlo con determinados antecedentes que den cuenta de que el imputado puede atentar contra la persona de la víctima o su familia o sus bienes. Y por último, el riesgo de fuga, el riesgo de incomparecencia, que en este caso, cuando hay riesgo de incomparecencia, puede ser cambiada la prisión preventiva por una caución, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de extranjeros transeúntes, que por ejemplo que estén de turistas o no tengan residencia definitiva en Chile, estén de paso, y si cometen un delito menor, lo más seguro es que puedan quedar con prisión preventiva si es que se estima que vayan a salir del país, de fugarse. Muchas veces no basta con el arraigo, sino que debiera ser a veces una prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga, o también personas que han cometido una seguidilla de delitos, generalmente económicos, y que también gozan de determinado poder económico que lo podría hacer que pudiera salir del país en cualquier momento. ¿Ok? Ya.
Ya, miren, voy a hacer un alto aquí, voy a parar la grabación y después voy a seguir porque tengo que hacer una cosa y vamos a volver en 15 minutos, ¿ya? Sí, profesor. Ok, Voy a profesor. parar en 15 minutos, vamos a volver a retomar. Ya, profesor. ¿Ya? Listo, chao, chao. Gracias, profesor. Ya.